tal, amigas de Retos Femeninos? Soy Concha León Portilla, encantada de estar aquí con ustedes y vamos a hablar de dos temas que nos importan mucho en estos nuevos 60. Fíjense, el primer tema es saber si esto es una etapa, lo que estamos viviendo, o si es una crisis, o si son las dos cosas. La segunda es vamos a ver qué sentimientos son los que tenemos más presentes a partir de los 60. Y está con nosotros Edna Margolis, a quien le doy la bienvenida. Ella también trabaja en este tema de la segunda, la tercera parte de la vida, o como queramos ponerle, pero hablemos de 60 en adelante. Bienvenida, Edna. Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Y sí, yo también estoy en este grupo de 60 para arriba, así que tenemos mucho en común y mucho que platicar y compartir con las demás. Pues sí, me gustaron mucho las propuestas de tus temas y me gusta mucho que también seamos mujeres de 60 en adelante, porque tenemos toda la autoridad así de decir lo que estamos viviendo y de compartirlo con las personas que nos están escuchando. ¿Y cómo ayuda, poco no, Edna? ¿Cómo ayuda a sentirte acompañado y entendido? 100%. Eso creo que es lo más importante, crear esta tribu, esta comunidad en donde no nos sintamos solas y decir, es que esto que me pasa, hoy que me levanto, que no sé ni qué quiero, que me siento triste, que mis amigas, como que necesito buscar otro círculo, otros intereses, y descubrir que no eres la única, sino que es algo característico de esta etapa que estamos viviendo. Sí, y no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que los 60 son muy diferentes a los 50. Sí, yo que acabo de pasar ese piso, bueno, ya hace más de un añito. Sí, como yo a esta etapa la llamo como una etapa de liberación, en donde ya no tenemos que fingir, ya no tenemos ese quedar bien con los demás. Y yo le puse un nombre como el síndrome de la montaña rusa. Porque digamos que cuando eres un adolescente y vas con tus amigos a la feria, que quienes, por lo menos los que vivimos en México, no fuimos a la feria de Chapultepec, que hoy ya no existe, pero bueno, ahí estuvimos. Y yo por lo menos soy muy miedosa para hacer cosas nuevas. Entonces está la montaña rusa inmensa y están tus amigos y hay que subirnos y hay que subirnos y no te queda de otra por pertenecer que subirte a la montaña rusa. Y te subes con el dolor de estómago y sufriendo y diciendo ya que acabe, por favor, te bajas de la montaña rusa y ya. Hoy en día, si a mí alguien me lleva a la feria y me dicen, vámonos a la montaña rusa, tengo la seguridad de decir, eso no me gusta y ya no necesito pertenecer y ya no necesito que me digan, ay, qué miedosa, ay, que me da exactamente lo mismo. Hoy en día me siento libre de decir, no me subo a la montaña rusa. Sí, está buenísimo tu ejemplo y sí es cierto. Sin embargo, yo creo que es un músculo que hay que entrenar, porque hay veces que los que nos piden subirnos a la montaña rusa son nuestros hijos y nos da terror perderlos, o los nietos, o a lo mejor alguien de un trabajo que necesitamos. Hay personas aquí que tienen que trabajar hasta los 80 años. Es altísimo el número de mujeres que siguen trabajando en edades muy avanzadas en México, en Sí, el trabajo informal. Entonces, lo importante es saber eso de que podemos elegir nuestros límites y al mismo tiempo también poder elegir cuáles batallas valen la pena y cuáles mejor no. de acuerdo. Y también algo muy importante es ponernos en primer lugar. Es esta parte de ser un poquito egoístas, porque las mujeres y las que somos mamás y obviamente hijas, y si tenemos la fortuna de tener todavía por ahí a alguno de nuestros padres, no nos podemos meter en un egoísmo absoluto y decir, me da lo mismo, soy yo y soy yo y soy yo. Pero sí es momento de decir, esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Hoy le puedo decir a mis hijos, hoy no hago comida, hoy no te cuido a los nietos, porque hoy no quiero, o porque hoy tengo esto importante. Entonces, ponernos en primer lugar también es una etapa es un punto muy importante de esta etapa. Y todo eso tiene que ver con algo que te escuché diciendo el otro día en la tele, con esa introspección, con ese mirar hacia adentro, ¿no? Yo creo que si algo tiene esta etapa es que es voltear hacia nosotras y a lo que sentimos, como desempañar el espejo para sacarle, para ver la persona que está ahí y hacia dónde quiere ir. Y se necesita valor para eso, porque a veces reconocer que no somos los mismos y puede ser desde que
Ya no, lo de la montaña rusa, ok, pero no voy a caminar no sé cuántos kilómetros porque me duele la espalda. Es desde esas pequeñas cosas hasta, hasta reconocer que eres alguien diferente, que ya no te interesa lo que antes te interesaba, que ya no te gusta lo que antes te gustaba. Y te puedo decir desde que te gustaba el café con azúcar y con leche y ahora ya lo prefieres negro, o no te gustaba el vino y de repente alguien te dio a probar vino y dices, ay, qué raro, no me gustaba y ya me gusta. Desde esas cosas tan simples hasta otras mucho más complejas que ya no nos gustan. Y para reconocer y decir, ya no me gusta, es necesario como dar una vuelta en no, regresar a uno mismo y echarse ese clavado a veces bien doloroso de decir, a ver, voy a hacer un alto en el camino y voy a ver quién soy, hacia dónde quiero ir, en qué me he equivocado, en qué me ha ido bien para seguir adelante. Sí, fíjate qué fuerte, o sea, y lo único que yo agregaría a esto que me parece muy cierto es tener esas preguntas y no querer contestarlas el mismo día, porque además buscar cada semana. Fíjate que hoy escuché a un conferencista que estaba dando un tip que me encantó. Me dice, las preguntas importantes de tu vida, escoge pocas y respóndelas. Y, o sea, nadie lo tiene que ver, pero tú tampoco. Espérate la semana siguiente y sin ver lo que contestaste, vuelve a hacerte las preguntas. Fíjate. Hazlo 4 veces y entonces ya lees las respuestas de 4 diferentes estados de ánimo, de 4 diferentes cosas. Y me parece interesante, ¿no crees? Porque así Sí. a veces conocernos no es tan fácil. No, claro que no. Y hay que empezar, justo lo que tú dices es bien importante, poco a poco, porque si nos abrumamos de no sé quién soy, no sé a dónde, hacia dónde voy, nada me gusta, nada me interesa, lo único que hacemos es darnos en la torre a nosotros mismos. Entonces, eso es esa, una pregunta, es como tú dices, me parece perfecto, una pregunta esta semana. Ya la tengo clara, me voy a la que sigue. Y mira, otra cosa, todos tenemos nuestra jerarquía de valores, absolutamente todos, ¿no? Entonces, a lo mejor para ti un valor muy importante es y ha sido la familia. Y de repente dices, ya no sé si este número uno, a lo mejor la paso al número dos, es muy difícil que del número uno la pases al número 20, pero se vale pasar tu jerarquía tu valor número uno al número dos, al número tres, pero se necesita valentía y se necesita mucha reflexión y mucho autoconocimiento. Sí, me encanta esa idea porque sí, por supuesto. ¿Qué caso tiene? Es que no quiero decir algo mal dicho, pero a ver, ¿qué caso tiene tener como valor número uno a la familia si están en sus vidas? Y a lo mejor ese tiempo que tiene que tener el número uno debe de ser a lo mejor, no sé, tu salud. O sea, Ujú. Sí, sí, por supuesto. Entonces, de repente, cambiar ese valor, esa orden, ese orden, esa jerarquía es muy importante, pero se necesita decir, a ver, ¿quién soy yo y qué es lo que más me importa ahorita? Hace mucho que no reviso mi salud, hace mucho que no reviso lo que como, lo que cocino, porque a lo mejor por estar por las prisas, por salir a trabajar y todo, entonces de repente me voy a poner como prioridad número uno y voy a pensar esta semana en lo que como, en lo que hago activamente con mi tiempo libre. Y esos pequeños cambios te van a llevar a hacer un gran cambio o esa introspección tan necesaria en este momento. sí, hay una técnica que es la del cronograma, Ujú. que apuntes lo que hiciste una semana. O sea, sin decir, ah, no, ya mejor dejo de hacer esto para no apuntarlo, porque llevo 3 horas en las redes. Las O trampitas. viendo series, o sea, no, sino que con toda la humildad apuntas para que veas tu radiografía de cuánto es el tiempo que dedicaste al ejercicio, a pensar en ti, a meditar, a hablar con tu familia, porque luego creemos que somos otras que no somos. Así es, así es. Yo en los talleres que doy les aplico una prueba, un test certificado, porque eso ayuda a ese clavado que se echan
que nos echamos hacia adentro, que a veces necesitamos como ese empujoncito para dedicarnos un rato. Y uno de los temas es justamente eso, cuánto le dedicas al ejercicio, a la lectura, a las redes sociales, a estar con amigos. Y entonces el resultado te viene porque es algo para nuestra edad, no es una prueba adolescente que de repente la aplicamos a adultos, no. Y entonces te dice cuál es lo óptimo y en dónde estás tú. Y a veces con ese simple hecho de decir, yo le dedico a la lectura 6 horas y debería de dedicarle, lo óptimo son 4, wow, le dedico 2 más. Y habrán cosas que salen menos. Entonces, es recobrar ese balance que todo el tiempo estamos en busca de él. Sí, y la serenidad que te da ese balance. A ver, dime la diferencia de tu título, o sea, porque dices, ¿es crisis o etapa? ¿Ok? Y yo la comparo mucho con la adolescencia. Cuando tú hablas de un adolescente, no hablas, está en la crisis de la adolescencia. Tú nada más dices, está en plena adolescencia. Pero hace muchos años, unos 100, 120, no tengo el dato concreto, se hablaba de la adolescencia como la crisis de la adolescencia. Cuando los investigadores y los estudiosos y los psicólogos y los pedagogos y los psiquiatras y los médicos y todos se dieron cuenta que la etapa de la adolescencia tiene ciertas características que casi todos los adolescentes pasan y es hacer como una lista y decir sí, 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 le dejaron de llamar crisis, es una etapa. Y lo mismo está pasando con esta etapa de la mediana edad, de la tercera edad, de la segunda, la segunda mitad, como lo llama el doctor Bernardini. O sea, cada quien le pone el nombre, pero lo que tenemos que hacer primero nosotros es normalizar que estamos en una etapa y no en una crisis, que es una etapa que nos lleva al autoconocimiento, a preguntarnos muchas cosas, que tenemos, fíjate como los adolescentes, cambios fisiológicos, cambios físicos, crisis de qué voy a hacer con mi futuro, porque ese es otro punto muy importante. Hoy en día está comprobado que vamos a vivir muy probablemente 100 años, y a lo mejor más y a lo mejor un poquito menos. Pero entonces, si estamos a los 60, 61, 65, pues nos quedan muchos años por delante y tenemos que planear qué vamos a hacer con esos años. Así como los adolescentes escogen carrera y probablemente nosotros no estemos en eso, pero sí tenemos que planear qué voy a hacer. Sí, es fundamental. Y qué bueno que estamos en esta, mira, porque tú y yo, qué padre que nos esté tocando vivir la etapa así. Creo que nuestras mamás, mi mamá, o sea, no hablaba simplemente de esto, murió muy joven de todas formas, pero ya ahorita todos estamos como parejos diciendo, a ver, yo quiero tener más cosas en el sentido de más planes, propósito, no quiero quedarme sin recursos económicos, quiero ver qué va a pasar con mi seguro, cómo me voy a cuidar para no ser tan cara en el tema de la salud. Dependiente. Todos queremos llegar a vivir muchos años, pero lo primero que queremos es, claro, la salud, pero la independencia, que nadie nos esté cuidando, sentando en una silla, parando. Y para eso, claro, hay que tener un poco de suerte, hay que tener una buena carga genética, hay que tener servicio médico adecuado, pero tenemos que pensar en ese futuro y empezar a sembrar hoy para poder cosechar mañana una buena salud, unos buenos huesos, una buena postura, un buen equilibrio para no caerte. Digo, nos pueden pasar mil cosas, pero la prevención en todos sentidos es importantísima. Sí, y aparte somos, o sea, somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo y ya tenemos las herramientas. Ya sabemos lo que es la pérdida de masa muscular, ya sabemos lo que es una osteoporosis, ya sabemos que tener que seguirnos checando el cáncer de mama. O sea, ya tenemos la información al alcance de la mano. Así es, así es. Y la información, pero es ahora, ¿qué hacemos con esa información? Esperar que los medicamentos funcionen, que los antidepresivos funcionen por ellos mismos. No hay chochos mágicos. Tenemos que tomar vitaminas, sí, por supuesto que ayudan. Pero la vitamina solita, estar sentada viendo series todo el día y echarte vitaminas, no te van a ayudar tanto. Tienes que salir a caminar, tienes que tener conversaciones,
tienes que intentar aprender algo nuevo. Y aprender no quiere decir una carrera. Puede ser, si no leías el periódico, lee el periódico. Si no te atrevías a hacer algo sola, y a veces son cosas tan sencillas como irte a tomar un cafecito contigo, con con un libro, con un cuaderno donde escribas estas preguntas de las cuales hablabas hace ratito y demás, es atreverte a esas cosas, tener conversaciones, buscar relaciones y tener actividades, ser activa, no estar todo el día diciendo, ya no trabajo, ya tengo 60, 70, 80, ya mi vida se va a acabar. Tenemos mucho que dar. Tenemos muchísimo que dar y eso es fundamental que lo tengamos claro. A ver, ¿cuáles son los sentimientos que afloran con mayor frecuencia en esta etapa? Mira, uno es la soledad. La soledad puede ser un sentimiento y un estado que o le puedes sacar jugo y lo puedes aprovechar o te puedes hundir. Está como la viudez que pues tristemente pasa. Lo que tú decías de que los hijos se van, a lo mejor ya se fueron hace mucho y están en sus vidas bueno, yo me acuerdo cuando los niños estaban chiquitos y los tenías en la noche llorando y te dolía el estómago de que, ay, apenas me dormí hace 2 horas y ya me... En ese momento tú piensas que esa etapa nunca va a pasar. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, de veras pasa, de verdad pasa que vas a regresar a tu independencia, y de repente regresas y si le sacas un buen jugo y aprovechas esa etapa, puede ser un plus y no una cosa negativa. Pero la soledad puede ser un sentimiento. El que no me reconozco, del que ya hablamos, es otro sentimiento. El, una cosa muy importante es, yo ya me ocupé de muchos y ahora nadie se ocupa de mí. Ni me hablan, ni me hacen caso, ni me invitan. Y ese es un sentimiento muy fuerte que a veces nos invade. Sí. Pero para solucionarlo, tienes tú que tomar iniciativa. Porque si estás todo el tiempo pensando, mis hijos no me hablan, deja a los hijos a un ratito al lado porque están muy ocupados en crear su vida, en sacar si tienen hijos adelante, trabajo, etcétera, etcétera. Pero si hace mucho no le hablaste a una amiga, ¿por qué no tomas tú la iniciativa de hablarle y decirle, puede ser que no se vean, pero puede ser, oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo has estado? ¿Qué haces? Ese intercambio. Y además, hoy tenemos esa facilidad de conexión, que no es como antes. Y con la pandemia se nos abrieron muchos canales que ni sabíamos, como este que estamos teniendo, que existían. Entonces, si tú te sientes sola, si tú estás con ese sentimiento de nadie se ocupa de mí, tú solucionalo, ocúpate tú de alguien, empieza por esas pequeñas acciones. Definitivamente. Hay muchas personas que nos cuentan que amanecen tristes. ¿Qué podemos hacer con ese sentimiento? Mira, yo creo que los planes y las rutinas no son muy importantes y esos cambios no, los cambios te llegan. Entonces, si tú para esta etapa te preparas, la vas a vivir como una etapa y no como una crisis. Entonces, si tú ya sabes que vas a dejar de trabajar o te van a decir adiós en el trabajo, porque sucede, tú empieza ya a hacer pequeñas cosas que cuando eso llegue, búscate un lugar comunitario cerca de donde vivas, donde puedas ir a hacer un ratito de ejercicio, donde haya un club de lectura. No necesitan ser cosas en donde uno tenga que invertir, que tenga uno que gastar. Hay muchos lugares con gran apertura para esto. Si tú te vas a un parque, a un mediodía, a un lugar cerca del tuyo, te vas a encontrar seguro a gente como tú que está sentada en una banquita platicando, que se organizan para dar unas vueltas caminando, que de repente pueden decir, oye, vamos a leer un libro, vamos a ver una película, vamos a comentar una serie. Son cosas en donde no tienes que invertir, pero tienes que tener iniciativa de decir, voy a ir al deportivo que está cerquita en mi delegación y voy a ver qué hay para gente de mi edad que me puede interesar.
Sí. Entonces, creo que armarte una rutina, un día es de limpieza de la casa, un día es de compras, un día es de cocinada, pero otros 3 días es de mi actividad, de mi club de lectura, de mi caminata, de mi irme a comprar un cafecito. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que es muy importante. También hay otros sentimientos que pueden aflorar, como por ejemplo las dudas, ¿no? De cómo le voy a hacer, y el miedo. O sea, son dos sentimientos que creo que sí se presentan. 100%. El miedo es normal. ¿Quién no siente miedo cuando son chiquitos? Porque son chiquitos. Y cuando somos grandes, porque somos grandes. El miedo a la dependencia de la que hablábamos hace un momento, el miedo a una enfermedad, el miedo a la pérdida de gente cercana, el miedo a la muerte, ¿por qué no decirlo así de abierto? Y sí, entre uno más creciendo, uno más va pensando en esto. Pero si tú te enfocas en tener un buen presente, de acuerdo a tus posibilidades, a tus intereses, es muy probable que tu futuro, tu mañana, lo vivas de una manera diferente. Sí, definitivamente. Mucho eso de estar en el presente que ayuda. Y también, fíjate, yo creo que algo que ayuda mucho, a mí me encantan mis amigas de 80 años o de 90 porque tienen un ángulo completamente diferente y me encanta. Yo no tengo papás. Me encanta poder hacerles preguntas. Ujú. Yo, mira, soy muy afortunada que sí tengo mamá, tiene 83 años y es una mujer muy activa, con todo y que ya se fracturó la cadera, ya se fracturó un tobillo y anda con andadera, pero va a su clase de cine. Tal día ella fue maestra muchos años, entonces tiene su grupo de ex maestras donde siguen planeando cosas y haciendo y así. El día que va al súper, ese día, un ratito antes, se sienta con las amigas en un cafecito que está fuera del súper a tomar un café y a chismear, así de sencillo y así de abierto. Entonces, sí, yo la verdad sí la admiro mucho y es una persona que lee y que lee el periódico y que ve las noticias y te habla y te dice, ve este noticiero porque hay un reportaje de algo que te va a interesar. Entonces, esa parte sí es muy importante, pero se fue preparando, volvemos a lo mismo, se fue preparando para que esta etapa, no sabía que iba a tener la cadera fracturada ni el tobillo fracturado, pero sigue con sus actividades. Sí, a ver, ¿cuáles dirías que son las cosas a las personas que lo están escuchando que tendrían que preparar? ¿Qué es lo que tenemos que preparar? Ok, es una simple pregunta, ¿qué voy a hacer con mis mañanas? Porque yo siempre les platico que cuando a mí me despidieron de una escuela después de trabajar 19 años y luego me fui a otra y luego a otra, pero cuando cumplí 25 años de ser maestra, directora y todo, que decidí ya retirarme, mi angustia máxima en cada cambio era, ¿qué voy a hacer con mis mañanas? Acostumbrada a trabajar, a tener un ingreso, a ser organizada, no dejar ningún estambrito por ahí suelto. Entonces yo me di cuenta que si iba a terminar esta etapa, yo tenía que saber qué iba yo a hacer con mi mañana. Y depende de ti, una planeación, buscar estas actividades, buscar una red de apoyo, tener gente de tu misma edad. Digo, no necesitas tener 63, 65, 68, pero de esta etapa, no de esta crisis, de esta etapa en la que estamos, eso te ayuda a sentirte que no eres la única que está pasando por esto. Entonces, empezar, si es que no la tenemos, empezar a crear esa red de apoyo. Sí, crear esa red de apoyo. Y también que tenemos que preparar, hay, por ejemplo, muchas personas que hablan en Estados Unidos, muchísimo del downsizing, o sea, el hacer más chiquito, tal vez movernos a un departamento más chico, porque nos puede quedar muy grande donde estamos, o tal vez pagar una renta menos alta porque vamos a necesitar ahorrar, o tal vez sacar muchas cosas en la casa que ya no tienen por qué seguir. O sea, preparar tu ambiente, tal vez poner alguna cosa en el baño, que no es definitivo, pero para cuando te caigas. O sea, mi papá Claro, nos decía, la estoy poniendo un día antes de caerme, no un día después. así Y, es. o sea, entonces, tener esa visión, de veras, hacer el ejercicio, no sé, de imaginarte en 10 años. Sí, 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 sí.
Sí, es muy importante y todo, volvemos a lo mismo, a la planeación, a cómo te imaginas tú tu mañana, porque todas las decisiones empiezan por un sueño y los sueños son imágenes que uno tenemos del futuro. Entonces, ¿cómo yo me imagino a mis 83 años? Pues obviamente me imagino sana, activa, haciendo ejercicio, pero no voy a esperar a que lleguen los 83 años para, ahora sí, como ya tengo 83, ya voy a empezar a hacer ejercicio o ya voy a empezar a comer, a cuidar qué es lo que me meto en el cuerpo para estar sana. Entonces, si esa imagen, ese sueño, ya lo tienes claro, empiezo a trabajarlo. Sí, fíjate, has dicho algo clave porque hay muchas personas con las que yo platico que de repente les digo, ¿y cuáles sueños tienes? Ah, no, eso era cuando era muy joven, ahorita ya no tengo sueños. ¿Cuáles metas? No, pues ya, no sé, como que ir al día, ¿no? Al garete. No, 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 tenemos que tener metas y también es algo que trabajo mucho en mis talleres, es cómo te ves tú dentro de, tú pon el plazo que tú quieras, 6 meses, un año, 6 años, 10 años, y trabajo mucho el collage, que peguen imágenes de cómo te imaginas y de ahí vamos sacando qué tengo que hacer para llegar a esto que puse en una cartulina. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son esas pequeñas acciones que me van a llevar a ese dibujo que hice de mí dentro de X tiempo? No, y hay que tener eso, o sea, de veras, porque primero ¿cómo se llama? El muro de los deseos o de los sueños o de las metas, como quieras llamarle, pero también la listita junto de qué voy a hacer y revisar si sí lo hiciste o no. O sea, Exacto. sí se necesita cierta conciencia y no dejar que, ay, ya me dormí, ay, ya me desperté, ay, ya me dormí, ya. O sea, un día de que vas a trompicones y haciendo lo que va saliendo, no sé, no es perder la espontaneidad. O sea, tampoco digo que te conviertes en un sargento, En una, claro, pero sí sí, tener algún orden. rutinas. Las rutinas nos sirven tú piensa cómo educaste a tus hijos de chiquitos con rutinas. Es la hora del baño, es la hora de dormir, es la hora de cenar. Las rutinas nos dan seguridad, nos contienen. Entonces, igual que a un bebé y a un niño chiquito, no lo dejas que duerma cuando quiera, que coma cuando quiera, que coma lo que quiera. Es exactamente lo mismo, porque las rutinas nos dan contención. Estoy de acuerdo contigo de que a lo mejor de repente un domingo, de repente un miércoles digas, hoy es domingo, hoy me voy a levantar y no voy a hacer nada. Se vale romper esa rutina, pero también al día siguiente, ay, hoy voy a ver a las del club de lectura, hoy voy a ir a hacer mi ejercicio y si ya saliste de tu casa, porque entonces ya te vestiste, ya no andas en bata, con el pelo así, porque arreglarnos, no importa cómo te arregles, pero el vestirte para salir a ver a alguien, a conversar con alguien, ya te cambió todo tu día. Sí, definitivamente. Ahorita estaba pensando, hace poco que estaba yo con una bronquitis espantosa, de repente el perro Ujú, era el que me ayudaba a moverme. O sea, claro. porque, a ver, pues sácalo y a ver, aviéntale el palito que está acostumbrado a jugar. O sea, ese tipo de cosas que decir, o sea, ver de qué te puedes encargar, hasta una planta. Así es, así es. Sí, digo, los que tenemos la fortuna de tener hijos, pero pues ya no nos necesitan tanto, o como yo que tengo la fortuna también de tener una mamá que también requiere de mi tiempo y feliz y la acompaño a una cita o a una cosa o el telefonazo y demás, sí es muy dar de algo, pero cuidarte a ti mismo. Para poder estar bien con los demás, primero tienes que estar bien contigo. Sí, y ahorita estamos hablando de personas que afortunadas, por decirlo así, que pueden decidir qué quieren hacer con su vida. Porque hay otras personas, por ejemplo, estábamos hablando ayer de personas que cuidan o a su pareja o a sus padres, pero cuidan de que están postrados, o sea, Claro. de que su tiempo de cuidadores, que Ujú. no podemos entrar en ese tema ahorita porque es un tema grande que un día podríamos tocar, ¿no? Porque dicen que todos en una etapa de la vida vamos a ser cuidados y en otras cuidadores. Entonces, esa parte es como que siento que se compone de muchas cosas esta etapa. Sí, sí, sí,
y volvemos al tema de la independencia, que queremos hasta el último día de nuestra vida ser independientes y no sabemos, o sea, sí hay cosas como hace rato decíamos, está tener un poco de suerte, tener una carga genética, pero sí le puedes tú ayudar a tu futuro si te cuidas hoy en día. Y también eso que dices es bien importante, empezar a echar ojo alrededor, que no creo que haya nadie en esta etapa en la que estamos viviendo que no haya pensado, si yo requiero que en algún momento me cuiden, ¿quién? ¿Quién? Yo creo que todos en esta edad lo hemos pensado y le echas un ojo a la hija, a la nuera, a la hermana, o si no tenemos a alguien cercano, a la amiga, o empiezas a investigar de instituciones, a lo mejor, y checar con tus ahorros que puedas. En fin, eso también es planear tu futuro de una manera realista. Sí, o sea, sí, y sin miedo, o sea, porque como que nos queremos, o sea, el miedo dice, no, no, yo no quiero pensar en eso, vamos a hablar de algo más agradable, Uh-huh, uh-huh. ¿no? Y es el Sentimos tema que nos la echamos la sal. sal. Sí, 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 y van a haber cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece, a mí pues me apasiona este tema, como te puedes dar cuenta. a mí también. Entonces, pues sigamos platicando. Nada más me gustaría si les quieres dar un mensaje de despedida a las personas que te han estado escuchando. Claro que sí. Creo que el consejo más importante es ponte en primer lugar. Ponte en primer lugar, no de manera egoísta, pero estamos en una etapa que tenemos que pensar primero en nosotros, estar bien con nosotros, orgullosos de quiénes somos para poder estar bien con los demás. Pues perfecto, Ana, te agradezco muchísimo tu participación en Retos Femeninos y pues hasta la próxima. Seguramente volveremos a estar juntas. Claro que sí, gracias a ti por la invitación y a todas. Por ahí aparecerán mis redes, me imagino, para que me puedan seguir y contactar para cualquier duda, cualquier cosa. Y yo feliz de estar aquí platicando con ustedes y contigo, sobre todo, Concha. Bueno, pues como dices, ya somos una tribu y quien se quiera sumar, bienvenida. Así es, bienvenidas todas. Muchas gracias, queridas amigas de Retos Femeninos. Gracias por su atención y nos vemos el próximo mes con otro tema interesante para los nuevos 60. Soy Concha León Portilla, les dejo un abrazo con todo mi cariño.